correo electrónico. Ahora sí, ya estamos grabando. Nuevamente, buenos días a todos. Mi nombre es Monserrat Holguín, soy ejecutiva de mercadeo de GBM y hoy tenemos un webinar muy interesante titulado Gobernanza de la Inteligencia Artificial y trata sobre el cumplimiento y la ética en la implementación de la inteligencia artificial. Y creo que es un tema muy interesante para cada uno de nosotros y más en este momento en donde la inteligencia artificial está en su mayor auge. Tenemos a dos expositores de GBM con amplia experiencia para hablarnos de este tema el día de hoy. Gracias, Jimmy, por compartir. Bueno, nuestro primer expositor es Jimmy Andrés Ortiz, de Digital Solutions Sales Consultant. Él es ingeniero en sistemas, especialista en seguridad de la información, con una maestría en Big Data, con más de 12 años de experiencia en soluciones de tecnología de la información y seguridad de la información en diferentes sectores. Él es especialista en ciberseguridad híbrida, soluciones de cloud, infraestructura y respaldo de datos. Ha trabajado en la implementación de inteligencia artificial y ha atendido proyectos en distintas áreas como nube de Azure, IBM y AWS. Su pasión en el desarrollo de soluciones tecnológicas que optimicen procesos combinando conocimientos técnicos y comerciales. Además, también tenemos otro expositor el día de hoy. Él es Gary Salazar, Digital Solution Specialist. Él es ingeniero en sistemas con 4 años de experiencia en soluciones de tecnología de la información, especializado en nube, datos e inteligencia artificial. Es experto en entornos de IBM, Azure y AWS. Ha liderado proyectos innovadores enfocados en optimización de procesos y seguridad de la información. Apasionado por crear soluciones tecnológicas que cumplen la innovación y generen impacto real. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos en este webinar el día de hoy. Antes de darles la palabra, quisiera compartir con cada una de las personas que nos acompañan hoy que tienen el chat abierto para dejarnos sus preguntas y sus consultas. Aparte de eso, también pueden reaccionar con nosotros para que este webinar sea mucho más interactivo. Y pueden también, por ejemplo, aplaudir o pueden, por ejemplo, darnos una manita de pura vida porque estamos aquí en Costa Rica, o pueden reírse con nosotros si decimos algo gracioso, o pueden acelerarnos un poquito si ven que estamos muy lentos, o al contrario, si ven que esos expositores están hablando muy rápido, entonces por ahí pueden dejarnos una tortuguita para que ellos sepan que tienen que bajar un poquito el acelerador. De verdad, bienvenidos, que disfruten este webinar y ahora sí, la tarima virtual para los expositores. Perfecto, gracias Monserrat por la presentación. Buenos días a todos los que están en este webinar. Gracias por sumarse a esta tema interesante, ¿no? Como mencionaba Monserrat, gobernanza de inteligencia artificial, cumplimiento y ética empresarial en la aplicación de la inteligencia artificial. Un título muy interesante y vamos a ir desarrollando entre su servidor Jimmy Ortiz, que ya tuvimos la presentación, y mi compañero Gary Salazar. Vamos a ir desarrollando un tema que lo dimos en 4 verticales, donde tenemos una parte inicial donde vamos a hablar un poco del contexto de la IA. Vamos a ver un poco el concepto ya de lo que es la gobernanza de inteligencia artificial y modelos. Vamos a ver un poquito del reto que se tiene actualmente y terminaremos con una conclusión resumiendo o sintetizando los 3 puntos anteriores vistos. Quiero confirmar antes, Montserrat, se escucha perfecto, se ve todo perfecto. Vamos a ir avanzando. Gracias. Precisamente, pues vamos a ver un poco el contexto, ver un poco cómo las organizaciones hoy en día están adoptando la inteligencia artificial en sus procesos de día a día. Y básicamente lo que nosotros o lo que se está haciendo hoy en día es manejar una escalera que nosotros llamamos la escalera de IA adoptada por IBM, que adoptamos también en nuestro desarrollo de GBM. Y son 4 pilares básicos que se manejan para la parte de que las organizaciones puedan transformar su negocio a través de estas 4 áreas claves de adopción de inteligencia artificial. El primera el peldaño de esta escalera, viéndola de abajo hacia arriba, es la parte de colección. Y básicamente lo que aquí queremos nosotros lograr en este contexto es que las organizaciones hoy en día
están utilizando, recopilando sus datos de diferentes tipos, independientemente de donde reciban esos datos, para permitir disponibilizarlos por modelos de inteligencia artificial para pues puedan transformar y automatizar ciertos procesos o ciertas tareas. El segundo peldaño, después de haber colectado esos datos, es organizarlos, donde se crea una base analítica, se limpian los datos, se organizan, se preparan para que sean utilizados en la más óptima disponibilidad para las organizaciones. Posiblemente aquí ya empieza a entrar la parte de inteligencia artificial donde ya analizamos esos datos, se crean los modelos y lenguajes de inteligencia artificial o se utilizan más bien lenguajes de inteligencia artificial eh, para generar confianza y transparencia internamente para poder disponibilizarlos, que es la última peldaño de esta escalera, que es, que es infundirlos o disponibilizarlos para diferentes casos de uso, diferentes áreas de las empresas, ayudando o proporcionando a, a las empresas poder tener una adopción de inteligencia artificial. ¿Y cómo se está haciendo hoy en día en este contexto? Básicamente lo que se está haciendo es una combinación de modelos tradicionales, modelos fundacionales o modelos generativos. Anteriormente, pues usaba mucho los modelos tradicionales desde el año pasado, de 2023 hacia adelante, está muy auge la parte de la inteligencia artificial generativa, ya está adoptando esta IA generativa para diferentes procesos, pero hemos evidenciado que aún los modelos tradicionales se siguen usando para ciertos casos de uso. Entonces aquí básicamente hay dos modelos que se utilizan actualmente, se pueden combinar, donde los modelos tradicionales son usados para hacer ciertas tareas repetitivas aisladas, requieren entrenamiento específico, entrenamiento supervisado por humanos. Hay casos de usos que requieren ese tipo de modelos, pero los más usados hoy en día son los modelos fundacionales, donde tenemos una gran cantidad, volviendo a la escalera, primer peldaño, de colección de datos, diferentes fuentes de información, datos estructurados, no estructurados, datos en formato de audio, en formato de video, en formato PDF, en formato Word, en formato Excel, donde se utilizan diferentes herramientas para transformarlos en texto plano y poderlos disponibilizar como un modelo masivo o un gran modelo fundacional para que se pueda adaptar a diferentes tareas con diferentes conjuntos de información o datos específicos que generen en ese gran modelo, que al final lo que hace es que se pueda disponibilizar por medio de un prompting o un prompt para preguntas y respuestas, para hacer traducciones, análisis de sentimiento, reconocimiento de objetos, clasificación, predicción, entre otros casos de uso que se pueden usar estos modelos fundacionales. Y volvemos también a cómo la parte de ciclo de vida de unidad confiable. Y lo que queremos validar acá es cómo se utilizan los modelos anteriores en un desarrollo end-to-end, en un ciclo de vida confiable que se manejan con buenas prácticas. Un modelo tradicional, pues lo que se hace es buscar los datos, los preparamos, como vimos en la escalera, se construyen los modelos requeridos puntualmente para que se pueda entrenar esos datos, para diseñarlos y ajustar los algoritmos necesarios para buscar patrones y también para que se pueda ver qué datos se relacionan para finalmente desplegarlos una vez entrenados en entornos de producción o comenzar a generar predicciones o automatizar ciertos procesos. Y finalmente una parte interesante que es la monitorización, que es la parte de supervisión de ese modelo, donde aseguramos que esté funcionando de la forma correcta, como se espera, que se pueda monitorear el desempeño, el ajuste, y si hay que hacer un reentrenamiento, pues se hace ese reentrenamiento de un reajuste. En la parte generativa es muy similar al proceso, solamente aquí ya lo que hacemos es buscamos ya su modelo que se acople a la tarea adecuada que se requiera en este caso de uso. Se hace un prompt engineering, que es eh, ajustar los prompt o entradas, que sería la otra palabra, para guiar el modelo que se pueda utilizar para generar esas respuestas coherentes y útiles en base al caso de uso del modelo seleccionado inicialmente. Se hace una prueba de tuning o un ajuste donde se aplica tareas específicas utilizando técnicas como el fine tuning sobre un conjunto en particular de datos para permitir que se desempeñe óptimamente en ese contexto específico. Finalmente, pues se despliega como vimos en el modelo tradicional y finalmente, pues también se monitorea. En base a ese contexto, ya quisiera pasar un poco a la parte, bueno, ahora, ¿cuál es el concepto de gobernanza de la inteligencia artificial? Que es lo que queremos hablar en este webinar. Y yo quiero iniciar
haciendo una pregunta de las personas que están en esta sala virtual, preguntándole, me imagino que ya algunos han utilizado modelos de inteligencia artificial, pero quisiera preguntar si han tenido desafíos para asegurar la transparencia y escalabilidad de un modelo de IA en su organización, donde ustedes ya hicieron toda la parte de contexto que vimos, colectaron, disponibilizaron, entrenaron, pusieron el modelo en producción, lo están monitoreando, pero si alguien dice, bueno, ¿cómo yo puedo saber cómo ese modelo es transparente? ¿Cómo puedo explicar por qué dio esa respuesta? ¿Cómo puedo medir esa transparencia y explicabilidad en mi organización? No sé si de pronto han tenido esa pregunta internamente o posiblemente ustedes mismos en introspección han validado cómo podría yo hacer que ese modelo que yo estoy implementando en mis asistentes virtuales, en algún caso se usa como un rack que pueda tener internamente de cara al cliente interno, de cara al cliente externo, cómo yo puedo garantizar esa transparencia y escalabilidad. Y ahí es donde entramos a hablar de la gobernanza de la inteligencia artificial. Y es, ¿qué es la gobernanza de la inteligencia artificial? Y básicamente lo quise segmentar en dos definiciones que básicamente no son aisladas, sino se complementan, y es que la gobernanza de inteligencia artificial se refiere a dos puntos, es validar las barreras que nosotros podemos garantizar como desplegadores de modelos de IA, de Machine Learning o IA generativa, mediante herramientas que puedan, que los sistemas de IA puedan ser seguros y éticos. Y el segundo va muy de la mano, que es que podemos nosotros establecer marcos legales en base a ciertos frameworks o reglas de negocio que permitan, pues, dirigir la investigación, el desarrollo, la adopción de modelos de IA que garanticen la seguridad, la equidad en los usuarios que interactúan con ese modelo, el respeto en base a mi interacción con los derechos humanos en base a, pues, mi legislación normal. Eso es básicamente lo que es la gobernanza de IA muy a alto nivel. Pero ¿por qué es importante la gobernanza de inteligencia artificial de esos modelos que están ya desplegados en nuestras organizaciones o estamos pensando en adoptarlas y que se puedan desplegar en esas organizaciones? Aquí donde hablamos de tres cosas muy importantes, que es, el primero que todo, la primera importancia es que es esencial para que nosotros podamos obtener un estado de cumplimiento ideal tanto en confianza y en eficiencia, y que permita continuar con el desarrollo de más modelos y aplicaciones de inteligencia artificial en mi negocio. El segundo es que yo pueda garantizar frente a una posiblemente auditoría de esos modelos que he implementado, la transparencia de que las decisiones que el modelo está generando en base a mi interacción con mis clientes o los usuarios internos, que pueda, que esa decisión se pueda explicar por qué dio esa respuesta en base a unos parámetros que se tienen que se manejarían, que los vamos a ver más adelante, y también poder garantizar que esos sistemas de inteligencia artificial que estamos implementando se usen de forma responsable. Y el último, y no menos importante, es que nos puedan garantizar el cumplimiento en un marco inicial y que de ahí en adelante pues se siga cumpliendo ese marco derivado de los cambios de calidad y fiabilidad, posiblemente de cambios del modelo en producción, posiblemente tendencia en el mercado, posiblemente también responsabilidad social con cambios de la inteligencia artificial en normatividad que pueda salvaguardar eh, toda la parte de manejo ético a lo largo del tiempo del que se use el modelo de inteligencia artificial. Y ahí con que podemos nosotros empezar a trabajar este apalancamiento de gobernanza de la inteligencia artificial. Lo que queremos es básicamente apoyarnos en que el gobierno de la IA permita crear los flujos de trabajo convenientes para que pueda hacer flujos de trabajo con inteligencia artificial responsable. Y en base a eso quisiera hablar un poquito de estadísticas, de cómo está el mercado actual en base a estas gobernanzas de modelos de inteligencia artificial. Me gustaría presentar estas cuatro estadísticas que me parecen muy interesantes, consideradas por las organizaciones a nivel mundial. Y es que los líderes empresariales se están enfrentando a retos. Primero que todo, al principio el reto era cómo yo adopto modelos de inteligencia artificial a mi negocio, mi core de negocio. Ahora es, ya los adopté, ahora cómo los escalo, cómo puedo maximizar eso, inclusive llevar ese modelo a otras áreas de mi organización, que se maneje una replicabilidad. Pero ahora es
¿cómo hago que esos modelos generen confianza? Entonces los líderes dicen que el 80%, nos dicen las estadísticas, consideran que al menos una de estas cuestiones éticas que mencionamos, que vamos a mencionar, generan preocupación internamente en las organizaciones, tanto para sus clientes internos como clientes externos. ¿Y cuáles son? Primero, la explicabilidad. El 48% cree que las decisiones tomadas por la IA generativa no son suficientemente explicables. ¿Por qué yo di esta respuesta? ¿Por qué sí aprobé un crédito o no aprobé un crédito? ¿Por qué respondí de esta forma? ¿Por qué tuve un sesgo de esta forma? Y ahí es donde el 48% creen que no hay una explicabilidad que se pueda dar claramente de las decisiones tomadas por los modelos de inteligencia artificial de esos LLM. En la parte ética, el 46% están preocupados por la ética, por la seguridad y los aspectos éticos de la IA generativa, de cómo utilizan los datos, cómo lo están trabajando, cómo los están eh, salvaguardando en la parte de la ética en la seguridad. El 46% en la parte de sesgamiento, ese es un punto muy importante. Creen que la IA generativa aún propaga sesgos y posiblemente se sesga cierta información en base a los datos que he entrenado. Y por último, la confianza, que es la parte que el 42% de los líderes empresariales creen que no se puede confiar en la IA generativa. Y ahí es donde nosotros, en base a poder gobernar los modelos que tenemos en nuestras organizaciones, generamos esa confianza para que los clientes y los tanto internos como externos generen un KPI alto de confianza en la interacción con mis asistentes, con mis modelos de inteligencia artificial, se disminuya el sesgo, se mantenga el framework de la ética en tu end del negocio y obviamente que yo pueda explicar la edición de un modelo sin ningún problema, de una forma rápida y también muy granular. Entonces aquí es donde tenemos que hay un reto. Y entramos en la parte del reto. ¿Y cuáles son los dos retos que tenemos nosotros actualmente en base al contexto, al concepto que vimos anteriormente? Y son dos retos importantes. El primero es cómo nosotros aseguramos y escalamos y poner en funcionamiento la IA generativa mucho más rápido, pero manejando una gobernanza y unos pilares que vimos en el slide anterior. Y aquí los CEOs dicen que se sienten 6 veces más presionados por parte de las juntas directivas, y eso lo he vivido con algunos clientes que hemos charlado, porque quieren que adopten muy rápidamente las inteligencias artificiales, pero a veces dejan de lado la parte de la gobernanza, la ética, la seguridad de los datos, seguridad también de las respuestas de los modelos. Y como hay una incertidumbre en esa parte de la gobernanza, hace que la adopción de la inteligencia artificial sea un poco lenta y a veces se ralentizan los procesos. Y el segundo reto es que los ejecutivos, el 78%, 79% de los ejecutivos dicen que la ética, que es un punto importante que tocamos anteriormente, es importante para el enfoque en toda la empresa y a veces hay una cierta incertidumbre también en cuál es el riesgo que pasa si yo adopto inteligencia artificial a cierto proceso, qué riesgo me genera con mis datos, qué genera mis modelos fundacionales, cómo van a trabajar con esos datos y cómo voy a gobernar esos datos. Entonces vemos que aquí es donde generan esos dos grandes retos, cómo yo los adopto, cómo yo también al mismo tiempo puedo garantizar que esos modelos tengan la ética y también tengan la importancia de yo pueda hacer un consenso para llevar la inteligencia artificial al principio, que es un desafío que se enfrentan los tomadores de decisiones empresariales, pero que se pueda escalar y poner en funcionamiento con IA generativa y que al mismo tiempo pues mitigue los problemas de riesgo y gobernanza relacionados con los modelos base que hemos desarrollado. Y aquí es donde entra una plataforma muy interesante que se llama waxonex.governance de IBM. ¿Y qué es waxonex.governance de IBM? Es una plataforma unificada e integrada para gobernar todos los modelos de Machine Learning y Deep Learning o modelos generativos de un end-to-end en las organizaciones. Y en base a qué se soporta esa plataforma para hacer esta gobernanza. Y son tres plataformas o tres pilares importantes. El primero de ellos es la gobernanza del ciclo de vida y es donde nosotros podemos, por medio, capturar la metadata de esos modelos que estamos implementando y hacer un soporte de esos modelos donde podamos nosotros brindar y poder asegurar que desde que yo despliego un modelo en producción hasta el punto que haga un ciclo de vida que lo vimos anteriormente, se pueda gobernar ese ciclo de vida completamente
inclusive no solo modelos que se hayan desplegado en la plataforma de Waxonex de IBM, sino también en modelos que yo haya desplegado en plataformas de terceros. Tienen la capacidad que eso, inclusive Gary nos va a hablar de eso un poco más adelante. En la parte de gestión de riesgos, la plataforma de Waxon X Governance permite detectar y mitigar de forma proactiva y no reactiva los modelos, supervisando la equidad, posiblemente algún sesgo que pueda haber en el modelo para poderlo reentrenar, poder mirar la desviación y también mide las métricas de cómo está el modelo trabajando en una gráfica muy interesante, que ahorita la voy a mostrar en una imagen. Y también que yo pueda asegurar que la plataforma de Governance me permite cumplir regulatoriamente todas las partes de estándares de seguridad de la información de la industria y con buenas prácticas, traduciendo esto a que pues las empresas pueden tener una tranquilidad de que se cumplen con las políticas de seguridad reguladas internacionalmente. Si entramos un poco granularmente a esta parte, si vemos que ofrecirme en la parte de gobernanza, básicamente es poner en marcha la IA con confianza, sin ningún tipo de sesgamiento o un tipo de temor. Y aquí lo que queremos es que la herramienta de Waxonex Governance, las herramientas y procesos manuales puedan introducirse inadvertidamente, posiblemente errores humanos en esa aceleración de adopción y modelos de la inteligencia artificial. Entonces lo que queremos aprovisionar es que se pueda supervisar ese modelo eh, a lo largo de del ciclo de vida, se puede automatizar la captura de esa metadata para poder nosotros facilitar la lectura en el tiempo y espacio de ese modelo y también supervisar el rendimiento, asegurando pues de que no hayan desviaciones o hayan suposiciones incorrectas que pueden llegar a dar lugares a sesgos en torno posiblemente a la edad, acceso, raza, género, por dar algunos ejemplos, y que se pueda garantizar esa confianza del modelo que estoy implementando en mi infraestructura con el caso de UCI puntualmente. Si vamos al segundo punto, la parte del riesgo, la detección proactiva de sesgos que mencionamos anteriormente y desviaciones es muy necesaria para poder proteger esa privacidad, que haya una lealtad del modelo en su uso, que genere confianza y también seguridad de parte de los clientes que interactúan con los diferentes modelos que tengamos desplegados en nuestra organización. Los resultados sesgados inexplicables que no se pueden explicar, valga la redundancia, pueden ser dañinos internamente para la empresa o para la marca, donde genere desconfianza del cliente, posiblemente en auditoría interna y también posiblemente multas en ese sesgamiento. Y la visibilidad de los hechos del modelo. Es importante cuando se defiende que yo pueda explicar la decisión analítica, por qué el modelo tuvo esa decisión y nos pueda dar una dirección y una hoja de ruta de umbrales de identificación y de resultados de explicabilidad de los modelos que estamos gestionando en la parte de riesgo y reputación de la compañía. Y el último pilar de estos que vimos inicialmente es la parte de las regulaciones. Y el Waxonex.governance responde a las crecientes y cambiantes regulaciones de identidad de IA a nivel mundial en el mercado. Entonces, cumple con estas regulaciones y estándares de la industria que a veces cuando generamos modelos y no tenemos esa hoja de ruta de regulación, puede costar inclusive alguna multa tanto en tiempo como también en soporte de auditorías y multas en temas de que no tenemos regulados nuestros modelos con buenas prácticas. Y aquí es donde actualmente existen inclusive la ley IA de Estados Unidos que una orden ejecutada por la Casa Blanca hace un tiempo sobre desarrollo y uso de la seguros confiables de la inteligencia artificial, por dar un ejemplo, y hay otro que que también salió recientemente, que es el marco de gobernanza de la inteligencia artificial de Singapur, que son marcos que se están generando para poder gobernar con regulaciones de inteligencia artificial. Y Acciones Governance permite a nosotros poder reducir una explicabilidad y automatizada de nuestro modelo. También permite ayudar a cumplir regulaciones externas e internas en temas de auditoría y cumplimiento con los datos. Y también podemos tener unos dashboards donde nos va a permitir ver informadamente los procesos y evidencias y también avances de los modelos para generar una transparencia. Y en base a esto generamos 4 pilares de transparencia confiable que es bueno que tengamos en nuestras organizaciones al desplegar los modelos de inteligencia artificial.
Y estos pilares, los que nos permiten a nosotros es poder nosotros tener unos principios de confianza y transparencia. Y lo que queremos ayudar es con esta herramienta, es poder primero tener principios de confianza y transparencia, donde junto con GBM y IBM hemos puesto a la práctica a la vanguardia de estos años que hemos interactuado con esta herramienta, es poder tener un enfoque multidisciplinario y multidimensional, donde la ética en la tecnología esté definido por principios de confianza y transparencia, donde podemos ver que el propósito es que podamos aumentar la confianza y en que la inteligencia artificial no vino a reemplazar la parte humana, sino vino a complementarla, que los datos y la información pertenecen a su creador, donde se garantiza que los datos que estamos usando en esos modelos de inteligencia artificial son datos del creador y son compartidos para reentrenar otros modelos. El tercero, en confianza y transparencia, es que las tecnologías que están saliendo nuevas en el mercado, incluidos los sistemas de inteligencia artificial o nuevos LLM, deben ser transparentes y explicables en base a cualquier causa de uso. Y eso nos ayuda a que se generan 4 pilares importantes de confianza, donde 5 pilares, perdón, que la parte de explicabilidad, que ya lo hemos ido hablando a lo largo de la presentación, la equidad, para poder tener decisiones equitativas en base a individuos o grupos o razas o también el contexto en que esté entrenado el modelo, que tenga la capacidad de ser robusto para manejar cualquier tipo de condición y en cualquier tipo de anomalía y un prompt de entrada que sea transparente, que se pueda utilizar o incluir diferentes tipos de información de que se haya diseñado y desarrollado el modelo, y la privacidad de los datos, que es muy importante, que tenga la capacidad de priorizar y salvaguardar los datos de privacidad que los clientes nos estén brindando y los derechos de los consumidores como tal, manteniendo una solidez, transparencia y privacidad, que son áreas donde se está enfocando para que una inteligencia artificial sea confiable, y estos principios y pilares están presentes en todo el negocio que se representa Waxonex.governance. ¿Y qué nos ayuda una gobernanza de datos sólida fundamental? Nos ayuda primero que todo, pues que la procedencia de los datos se verifica que la procedencia sean de confianza, se evalúan que los datos utilizados estén alineados con los principios y requisitos éticos que vimos anteriormente. Y también tenemos la parte de datos de confianza, donde los datos que se están utilizando para entrenar estos modelos o acciones governance permite que se puedan entrar modelos y eliminar material protegido de derechos de autor. Podemos validar también si hay frases de odio, blasfemias, podemos ver si hay un tipo de lenguaje invasivo y que asegurar que la información que se utiliza es confidencial, datos previos a entrenar el modelo. Y por último, pues la gobernanza de esos datos, tanto procesados como datos almacenados de confianza para entrenar el modelo, que se puedan centralizar desde una plataforma y gobernar, donde la revisión del modelo que hemos usado incumbentemente para un caso de uso se pueda explicar, se pueda manejar la transparencia y la seguridad, y que se pueda disponibilizar el modelo. Y aquí donde la gobernanza de la IA nos ayuda a que nosotros podamos determinar la idoneidad de los datos, la conformidad de los datos, los principios y leyes de regulaciones aplicables para ese modelo, y también la transparencia en documentar el linaje o alineado a la legislación de regulaciones de gobernanza de los datos. Y para concluir esta parte del reto, es que la gobernanza de la IA va incluso más allá de la gobernanza de los modelos, y es beneficioso integrar la gestión de riesgos y cumplimiento en dado caso que se requiera, para que los procesos de negocio de la organización o de la empresa pueda promoverse a través de todo, pues la etapa pues de experiencia del cliente y confianza de parte del cliente. Y sé que he hablado un poco la parte posiblemente llamarlo teórica, pero quiero que pasemos ya un poco a la práctica. Y aquí donde quiero darle paso a mi compañero Gary para que pueda darnos una demostración en acción, y luego volvemos con este servidor para dar unas conclusiones y unos KPI adicionales de lo que pues mi compañero Gary va a presentar. Entonces, Gary, te deseo la plataforma virtual, te deseo el micrófono virtual, y pues adelante ahí con la demostración en acción. Perfecto, gracias Jimmy y a todos los presentes. Pues bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes. ¿Me confirman? Sí. Sí.
podemos ver tu pantalla, Jimmy. Perfecto. Pues bueno, como lo hemos hablado en el transcurso del webinar, Watson Governance como tal nos permite a nosotros gobernar nuestros modelos, nos permite gobernar incluso también nuestros datos, y en este caso pues vamos a ver un ejemplo de un caso de uso que hemos trabajado para tenerlo en este. Watson Governance, como lo acabo de mencionar hace un momento, trabaja con, o se basa, mejor dicho, en lo que es casos de usos. En este caso tenemos un caso de uso de Machine Learning que nos va a permitir a nosotros ver el tema, no sé, de un resumen, de un texto, un resumen de la información que nos está proporcionando nuestros clientes. Y ahorita vamos a ver cómo tal. Tenemos la herramienta de Watson Governance como tal y tenemos aquí iniciar Watson Governance o iniciar la aplicación. Esto lo vamos a ver posteriormente, pero principalmente vamos a ver Watson Governance. También, en dado caso de que nosotros pues, estemos empezando a utilizar las herramientas de Watson Governance, empecemos con esta parte en la que nosotros queremos automatizar nuestros procesos, darle un buen servicio al cliente, entonces nosotros, bueno, Watson Governance nos permite a nosotros tener una ruta. La podemos ver en este caso, donde la principal ruta es preparar los datos, ya después trabajamos con modelos. IBM nos permite a nosotros tener muchos modelos que ya están establecidos y nosotros podemos ir modificando sus parámetros, podemos enviarle nuestros datos de entrenamiento y de prueba y así sucesivamente. Y vamos a ver posteriormente lo que son los ciclos de vida. En este caso, al entrar nosotros en Watson Governance, vamos a poder ver como tal un poco de la interfaz. En este caso, hemos trabajado en varios casos de uso que los vamos a ver posteriormente, pero este es el principal para este web. Entonces, como bien les comenté hace un momento, nosotros estamos utilizando un caso de uso para poder ver, para poder hacer un resumen de lo que nuestros clientes nos están proporcionando, y esta sería como tal nuestra interfaz de Watson Governance. Entonces, nosotros aquí le podemos asignar nombre, asignar una descripción como tal al caso de uso, podemos ver el estado en el que está este caso de uso y el nivel de riesgo, que aquí podemos ver incluso esta información de qué es esto de nivel de riesgo, y pues prácticamente son todos esos factores posibles para manejar datos privados. Por ejemplo, aquí nosotros podemos manejar el riesgo de decir, ok, estoy manejando información sensible, estoy manejando información de una persona como tal, algo que debería ser privado, como bien lo comentaba Jimmy. Nosotros podemos agregar y decir, no, yo quiero que mi modelo de Machine Learning tenga este nivel de seguridad, que no sea un nivel, digámosle, bajo, vulnerable o algo así. Lo podemos poner hasta incluso un nivel de riesgo más alto. Estoy manejando mucha información sensible, tengo muchos datos sensibles, entonces yo no quiero que proporcione mucha información, yo no quiero que proporcione esa información y no la vamos a almacenar como tal en nuestro modelo. Pero también quiero hacer un pequeño énfasis. Para trabajar en Watson Governance tenemos lo que se le conoce como los ciclos de vida. Lo vamos a ver posteriormente. Pero en este caso, los ciclos de vida se basan en tres: la fase del desarrollo, la fase de la validación y la fase de la operación. Entonces, nosotros creamos, por ejemplo, en IBM nuestros proyectos. Dentro del proyecto nosotros tenemos nuestros datos, tenemos SVs, tenemos PDF, tenemos hojas de Excel, incluso para donde nosotros estamos recopilando nuestra información, y lo cual podemos venir y hacer pruebas a un modelo, podemos hacerle lo que se le conoce como el fine tuning a un modelo como tal, que también nos permite la herramienta de IBM el, hacer ese fine tuning. Y la parte de validación, pues prácticamente es una constante evaluación de nuestro modelo, al igual que la operación. Lo vamos a ver un poquito más a detalle ahora que entremos a los ciclos de vida. Pero también quería resaltar esta parte. Watson Governance nos permite a nosotros exportar un informe. Entonces, ¿qué es esto de exportar un informe? Pues prácticamente lo tengo aquí. Nos proporciona esta herramienta, y tal cual como lo ven, es así como lo exporta IBM, donde nosotros podemos ver un detalle del reporte del caso de uso que estamos haciendo. ¿Qué vamos a ver en este caso de uso? Pues bueno, vemos que son 14 páginas, entonces nos detalla muy bien todo lo que tenemos en el caso de uso, el ciclo de vida, el modelo,
los datos que utilizamos, etcétera. Entonces nosotros esto ya lo podemos presentar a gerencia, lo podemos presentar al área de interés de decir, ok, en qué están trabajando, qué están viendo, qué están haciendo, y nosotros aquí podemos ya tener un control, como bien lo mencionaba Jimmy hace un momento. O sea, no sabemos cómo presentar esto ante una auditoría interna, por ejemplo, de que mi modelo está funcionando bien. No lo podemos hacer, pero gracias a Watson Governance sí lo podemos hacer y podemos dar un informe muy detallado. En este caso, pues tenemos el nombre del caso de uso, el nivel de riesgo que ya habíamos visto en su momento, descripción, podemos agregar eh, metadatos para que nosotros podamos buscarlo muy fácilmente, la persona que lo creó, las modificaciones que se han hecho a lo largo del ciclo de vida. Y aquí está también el tipo de los workflows que se pueden asociar a las fases de ciclo de vida que les acabo de mencionar, que tenemos la fase de desarrollo, la fase de validación y la fase de operación. Podemos tener mucha información donde nosotros ya le podemos proporcionar al área de interés, a gerencia, y decir, ok, estos son todos mis datos, este es el modelo que estamos utilizando, estos son el tipo del esquema que estamos utilizando como tal. Incluso ya nos proporciona un link para que nosotros vayamos y podamos revisar toda la información, si está bien. Tenemos también aquí las métricas del modelo y esto lo podemos ver. Pero bueno, pasemos a la parte importante. Todo esto es importante precisamente, pero tenemos la fase del ciclo de vida. El ciclo de vida aquí en Watson Governance, con tal de tener esa gobernancia de nuestros datos, esa gobernancia de nuestros modelos, nos permite crear hasta versiones. Podemos tener una versión, no, pues subí algo en desarrollo, pero ahora lo voy a pasar a la validación. Entonces, esa ya es una nueva versión. O podemos regresar a las versiones para que tengamos toda la información disponible para el cliente final. Tenemos la parte de la operación y también podemos ver aquí un poco de la información, qué es cada uno de estos ciclos de vida, qué es la fase de desarrollo, pero como bien ya lo mencionó Jimmy durante este webinar, la fase de desarrollo tenemos el enfoque que le queremos dar a nuestro modelo de Machine Learning, los datos que queremos proporcionar, los prompts que queremos proporcionar. Entonces aquí nosotros empezamos a desarrollar ese modelo que va a cumplir una necesidad que tenemos ante el cliente. Por ejemplo, un buen servicio al cliente, unas buenas recomendaciones, y etcétera. Aquí podemos hacer nuestras pruebas, podemos pasar prompts y nosotros podemos evaluar un poquito, digámoslo así, nuestros modelos, porque la parte de la evaluación la tenemos aquí, en la parte de la validación. Aquí nosotros ya evaluamos más a profundidad nuestros modelos, podemos hacer más prompts, podemos ver los datos con los cuales estamos haciendo las validaciones, y aquí tenemos el control, tenemos la gobernanza de decir, este es mi modelo, estos son mis datos, estos son mis prompts, estoy aquí probando, y Watson Governance nos permite tener esas métricas que vimos hace un momento en el informe de exportación para poder decir, ok, todos mis datos están correctos. Y obviamente la parte de operación, que ya es la parte de producción, ya está este modelo en cara al cliente, pues nosotros podemos seguir evaluando, podemos seguir supervisando el modelo, podemos seguir viendo los prompts que estamos utilizando en planilla, perdón, en producción. Pero si fueron un poquito observadores, podemos ver que en la fase 1 en el desarrollo tenemos un punto rojo. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, esto lo tenemos para este webinar. Vamos a ingresar precisamente aquí a este proyecto, qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, por qué nos tiene un punto rojo. Podemos ir directamente a abrir el proyecto para que tengamos aún más información al respecto. Esperamos a que cargue la herramienta y podemos ver que este proyecto, punto número 1, ya lo tenemos en el gobierno, ya lo tenemos con nuestro caso de uso, que es el que acabamos de mostrar, que es un caso de uso para, no sé, para poder hacer un resumen de la información que nos proporcionan nuestros clientes. Podemos ver los ciclos de vida, que en este caso tenemos el ciclo de vida, desarrollo y validación, y posteriormente tendremos el del ciclo de vida de producción tal. Podemos ver información del modelo. Estoy utilizando un modelo base que se llama Plan, bajo la licencia de Apache, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro prompt como tal. Entonces aquí nosotros podemos ver que ya tenemos nuestro prompt. Este prompt nos está funcionando correctamente. Y aquí podemos ver como su estructura, cuál sería la entrada, y posteriormente nos va a generar
la salida. Aquí tenemos mucha información muy importante sobre métricas, que era lo que estaba mostrando Jimmy en su presentación, en el webinar. Todo esto nos permite a nosotros saber si nuestro modelo está bien. Pero por el momento no nos está dando información del punto rojo que teníamos en el proyecto, ¿verdad? Eso lo vamos a ver aquí abajo. Tenemos la información del desarrollo, donde nosotros podemos explicar un poco qué es lo que está haciendo para, no sé, tenemos otros colaboradores que quieran ingresar en este proyecto, que quieran hacer pruebas y todo lo demás, pues tendríamos ya una descripción de lo que estamos haciendo en esta fase de desarrollo, estamos haciendo con este modelo, lo podemos dejar específicamente. Pero aquí nos dice que hay una alerta de un umbral. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero tenemos aquí, cuando nosotros, o en este caso, Watson Governance, evalúa un modelo, le da ese seguimiento por nosotros, nos permite tener este tipo de alertas. Este tipo de alertas, en este caso, podemos ver que es la legibilidad, lo que nos está dando un error. Y no es un error como tal, es una alerta. En este caso, podemos ver que estamos por debajo de las mejores del mejor rango que nos proporciona IBM o el mejor rango que es lo que espera la industria con estos modelos de Machine Learning, los modelos de inteligencia artificial clásica, digámoslo así, o lo generativo. Entonces nos está diciendo que estamos por debajo de ese umbral que nos permite tener un buen modelo para lo que nosotros deseamos hacer, en este caso, como ya lo vimos en tema del resumen. Entonces, todo esto lo podemos ver y estas métricas, por supuesto que nosotros las podemos modificar, pero IBM nos proporciona a nosotros la herramienta o los datos o el esquema, digámoslo así, para que nosotros tengamos las métricas, las mejores métricas posibles. Entonces, en este caso nos damos cuenta que estamos por debajo. Sin embargo, tenemos otras métricas, por ejemplo, la precisión. Podemos ver aquí toda esta información y esto nos proporciona Watson Governance. Ya tener todo esto y llegar ante el área que corresponde y decir, nuestro modelo está generando esto, nuestro modelo está haciendo esto, nuestros modelos tienen estas métricas, los cuales lo ideal es que no sé, en este caso, en un eh, 80% y lo tenemos en un 86% a comparación de este. Entonces, aquí podemos ver mucha información, el estado del modelo. Entonces, nosotros ya tenemos esa gobernabilidad de nuestro modelo y decir, ok, esto está funcionando bien, me parece bien la información. De igual forma, como les acabo de mencionar, nosotros ya tenemos como tal todo este informe para que lo podamos ver y efectivamente en este informe también nos muestra que tenemos aquí una alerta en un umbral y por eso lo tenemos de color. Podemos ver mucha más información. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros ya vamos, por ejemplo, a- al ciclo de vida, que es la validación? ¿Qué está sucediendo y qué podemos ver ahí? Ok, lo vamos a mostrar en este momento. Nosotros tenemos nuestro caso de uso y entramos nuevamente a lo que es el ciclo. En este caso, el ciclo de vida vamos a ver la validación. ¿Qué está pasando aquí? Pues nosotros pasamos de la fase del desarrollo, ya tenemos nuestros modelos, hicimos los front, ok, el umbral todavía lo tenemos ahí, pero se ajusta a nuestras necesidades, lo podemos mencionar así. Queremos ver el modelo como tal, queremos ver qué es lo que está pasando en el modelo y lo podemos abrir. Entonces nosotros podemos programar evaluaciones o nosotros podemos hacer evaluaciones manualmente sin ningún problema. Entonces, qué es lo que nos va a mostrar aquí? La información. ¿Qué está pasando? ¿Para qué es importante estas URLs? Nosotros, al tener nuestro modelo ya desplegado, el modelo que queremos poner en nuestra aplicación, en nuestro sitio web, en nuestra aplicación móvil, nosotros pues tenemos la dirección de donde está nuestro modelo desplegado, pero ahora con Governance nos permite tener esa capa intermedia, mencionémoslo así, para que todos los datos sean pasados por governance para tener ese informe de nuestras métricas, poderlos evaluar con la seguridad que nos proporciona IBM y allá después ya llega el modelo como tal, al modelo desplegado para que nos dé la respuesta y el resultado. Entonces, estas URLs a nosotros nos permiten venir, colocarlas en nuestro sitio web y poder hacer evaluaciones. Ya después los podemos ver, que eso lo mostraré dentro de un momento. Podemos ver la información del despliegue en este momento, pero también podemos ver la evaluación. En este caso, vamos a ver
que nuestra evaluación está en 0 pruebas y después vamos a ver cómo se ven otros modelos ya desplegados. Entonces, en este caso, pues tenemos aquí, vamos a tener aquí toda nuestra información, los registros, la latencia que tiene, pasando por governance, luego el modelo desplegado, para que después nos dé la información. Tenemos toda esta información que nos es útil para venir y gobernar ya nuestros modelos de Machine Learning, las pruebas que les estamos pasando. Entonces, nosotros aquí podemos ya tener pruebas distintas. Y aquí tenemos otra referencia, ya lo centro como tal. Incluso IBM nos proporciona el CUR como tal para que nosotros podamos probarlo, podamos hacer nuestro testing, ya no sé, desde un Postman antes de colocarlo en nuestra aplicación o hacer pruebas en una fase de QA, por ejemplo. Pero como bien hemos hablado en el transcurso de este webinar, nosotros queremos validar nuestros modelos, queremos ver más información de nuestros modelos. Entonces, teniendo Watson Governance, nos proporciona lo que es el Open Escalate, que aquí nosotros vamos a poder tener todos nuestros modelos desplegados, vamos a ver más información, así como lo vimos desde el caso de uso, tenerlo ya en un dashboard, ya todo más centralizado. Entonces aquí podemos ver toda esta información, cuántos modelos tenemos desplegados, la calidad de las alertas, cuántas alertas activas tenemos para decir, ok, este modelo le está pasando algo. Digámoslo así, está pasando algo, tiene algo, entonces nosotros podemos verlo y en base a la información que nos proporciona, nosotros podemos hacer ese ajuste necesario para que nuestro modelo esté óptimo, esté con toda la ética que tiene nuestra empresa y que pueda ser fiable tanto para el usuario final como para nosotros y tener y mitigar ese tema de la ética. Entonces aquí podemos ver que se ejecutaron dos pruebas, pero en una prueba estuvo anormal. Entonces podemos ver aquí las infracciones, podemos ver que el error cuadrático es el que nos está dando error porque no llegamos a lo que Watson Governance nos indica que es un buen parámetro, una buena métrica, al igual que el error absoluto promedio y al igual que el error cuadrático promedio. Entonces aquí ya nosotros con nuestros datos, haciendo un prompt distinto, nosotros podemos ajustarlo para tener un modelo lo mejor posible. Pero aquí viene algo que mencionó Jimmy en el transcurso del webinar. Por ejemplo, ustedes nos pueden decir, ok, equipo IBM, me parece muy bien tener el control ya de mi modelo, me parece muy interesante la herramienta, pero yo tengo mi modelo ya desplegado en un servidor aparte o en un servicio de la nube. En este caso, Watson Governance, con tal de tener todos nuestros datos en el sentido de poderlos gobernar, de poder tener un buen modelo de Machine Learning, nos permite a nosotros tener proveedores de aprendizaje automático. ¿Y quiénes son esos proveedores de aprendizaje automático? Pues nosotros podemos decir, ok, yo tengo un modelo de Machine Learning que lo tengo ahorita en preproducción, me falta hacerle algunos temas de fine tuning, algunas pruebas, o ya tengo mi modelo en producción. Entonces nosotros podemos aquí elegir el entorno en el cual está mi modelo en este caso y podemos ver los proveedores de servicio. Tenemos principalmente que es Watson Machine Learning, que está en la nube de IBM, pero puedo tener mi entorno personalizado, como también puedo tener a mi proveedor del servicio de Machine Learning como Amazon. Lo podemos conectar aquí en Watson Governance para tener esa gobernanza de los números, como hemos hablado en el transcurso del webinar, como también podemos tener Azure Machine Learning Studio o Azure Machine Learning Service. Entonces nosotros podemos hacer la conexión, nos pedirían nuestros datos, obviamente todo esto sería confidencial y ya los podríamos tener aquí y podríamos ver en nuestras métricas. Ya tengo desplegado. Además, voy a hacer aquí un pequeño énfasis. Vamos a entrar nuevamente a Governance. Cuando nosotros hablamos de tener nuestro proyecto, adentro de nuestros proyectos, y como bien lo he mencionado hace un momento, tenemos toda nuestra información, tenemos SVs, tenemos PDF, tenemos los documentos, el archivo con el cual nosotros queremos hacer pruebas. No sé, vino un equipo y estuvo haciendo pruebas con PRON, estuvieron modelo. Entonces, en este caso, nosotros lo podemos tener aquí nuestros documentos. Pero también en este punto nos pueden decir, ok, pero yo tengo mis documentos, no sé, en una base de datos externa, o sea, no me veo arrastrando, copiando
documentos. En este caso, pues nosotros podemos conectarnos y es otra de las ventajas que nos da como tal Watson Governance, que nos podemos conectar a base de datos externas de otros proveedores en los cuales nosotros podemos ya tener toda nuestra información. En este caso y para este webinar nosotros estamos utilizando el Object Storage en IBM, pero nosotros podemos tener una conexión con Amazon S3, podemos tener una conexión con Apache Cassandra para tener toda nuestra información, donde ya tengo todos mis SVs con los cuales estoy haciendo pruebas, estoy validando constantemente. Todo lo podemos tener centralizado y gobernado en, aquí en Watson Governance. Entonces, tenemos toda esta información, podemos incluso ver información de nuestros documentos. Por ejemplo, no sé, quiero ver este documento, quiero ver este CSV. Entonces aquí nos da una vista preliminar ya del documento. Ya cuando nosotros hicimos esas conexiones, podemos hacer una visualización. ¿Qué veremos aquí? Es un tema muy interesante que en lo personal me gusta mucho de estas herramientas, pero nosotros podemos validar y hacer una visualización en base a una columna. No sé, por ejemplo, yo quisiera hacer una visualización de los resúmenes que yo tengo en los datos, quiero verlos si yo los tengo bien optimizados. Y aquí nosotros podemos ver diferentes gráficas con respecto a los datos que tenemos, los datos que estamos pasando de pruebas, los datos que estamos pasando de test, de prueba para validar nuestro modelo. Tenemos gráficos de barra y nosotros aquí podemos ver una infinidad de visualizaciones de nuestros datos, una de las ventajas que tiene nuestro governance. Pero tal vez ahorita está la pregunta de eh, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo llegamos a las métricas correspondientes? ¿Cómo sabemos cuáles son las métricas de calidad? Y con esto pues concluyo la parte de mi demostración. Aquí tenemos una serie de prompts como tal ya establecidos. Aquí los podemos generar. Estamos utilizando el modelo de Mistral, pero yo puedo entrar aquí en Governance y poder ver otros modelos, no sé, el de YAM 3. Lo puedo seleccionar. Entonces, en este caso, ya lo tengo seleccionado y vamos a evaluar nuestro modelo. Entonces, seré breve en esta parte. Podemos seleccionar las dimensiones para poder evaluar este modelo y aquí tenemos la calidad de la inteligencia artificial generativa. Estas son las métricas que les mencioné hace un momento que Watson Governance nos proporciona para tener las mejores métricas, el mejor modelo para nuestros mejores casos de uso. Entonces, sin más que agregar, les agradezco a cada uno de ustedes por, por esta oportunidad, por estar aquí y por ver las ventajas y las bondades que tenemos al momento de gobernar nuestros datos. Entonces, les cedo la palabra ahí a mi compañero Jimmy. Gracias, Gary, por la demostración en acción. Y pues para finalizar este webinar queremos finalizar con unas conclusiones a todos nuestros asistentes de lo que Governance puede hacer en los modelos que puedan tener actualmente en nuestras organizaciones. Y básicamente son tres aspectos importantes donde ya lo hemos mencionado, que es que Action Governance puede ayudarnos a evaluar los modelos que tenemos de Machine Learning y IA generativa, donde podemos manejar la evaluación de equidad, calidad y desviación con las métricas que Gary nos mostró en la demostración de acción. También nos ayuda a definir cuáles casos de uso, como fue la última parte que Gary mencionó, cuál es el modelo adecuado que más umbral alto tiene en base a mi caso de uso, en mi caso, mi problema de negocio, y realizar un seguimiento a ese modelo pues, para tener una métrica como tal. Y de pronto tercero, puede capturar los detalles de ese aprendizaje de ese modelo automáticamente con esa metadata, manejar el ciclo de vida end-to-end, puede almacenar esos datos en hojas de datos que se manejan dentro de Watson Governance para poder hacer ese export y poder tener un informe bien detallado para en dado caso que se requiera alguna presentación formal. ¿Cómo se logra esto? Concluyendo, manteniendo las tres pilares sólidas, estrategias que se maneja para la parte de gobernanza, que es la confianza, manteniendo que los modelos estén bien afinados, como mencionó Gary, y también que se mantenga el proceso continuo de negocio para que pues obviamente haya una capacidad de poder replicar esos modelos a otras áreas y con nuevos casos de uso. Y finalmente,
dar un tic un poco de información para el siguiente año. Se va a manejar algunas tendencias de innovación responsable para el 2025. Hay más, pero quiero enfocarme en estas dos que son las que puntualmente se están empezando a hablar ya. Una es lo que vimos en este webinar, que es la plataforma de gobernanza. Cómo ahora los modelos que tienen las organizaciones podemos crear nuevos modelos, podemos gestionar esos modelos, implementarlos con políticas adecuadas de gobernanza y pues obviamente poder explicarlos cómo funcionan y poderlos también manejar una transparencia ética de la seguridad de esos datos. Y otro punto que no es del webinar, pero que también lo dejo sobre el tintero es agentes virtuales, donde se está manejando ahora que los asistentes virtuales no queden como asistentes, sino que se vuelvan agentes para que puedan tomar decisiones, tomar acciones, y es lo que se va a, a ver tendencia el siguiente año en los agentes virtuales que ayuden a asistir, a descargar y aumentar el trabajo tanto la parte humana y aplicaciones tradicionales, pero de forma obviamente colaborativa como tal. Eso es lo que teníamos para presentarles el día de hoy, equipo. No sé si Montserrat, hay alguna consulta en que tú que de pronto no hayamos presentado, pero esperamos pues que esta información haya sido de gran utilidad para ustedes, de ver cómo nuestros modelos que tenemos, cómo podemos gobernarlos y también cómo poder manejar una transparencia ética de esos gobiernos. Y te cedo el micrófono virtual, Monserrat. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jimmy y Gary. Bueno, estoy revisando el chat y por ahorita no tenemos consultas, no tenemos dudas, entonces creo que han sido bastante claros con el tema. Igual dejamos el chat abierto. Si alguna persona quiere ahorita en este momento hacernos alguna pregunta a Jimmy o a Gary, quieren hacerle también alguna consulta sobre este tema tan interesante, pueden hacerlo en este momento. Ok, bueno, ya veo una pregunta de Anthony Bermúdez. Buenos días, Anthony. Dice Anthony, ¿puede replicar lo que es exactamente un agente virtual? Yo creo que eso es explicar. Ajá. ¿Puede explicar lo que es Okay. exactamente un agente virtual de inteligencia artificial? Claro que sí. Actualmente los asistentes virtuales, gracias por la pregunta, lo que hace es poder responder a consultas o interacciones normalmente que hacemos y me da información o me disponibiliza la información. Ahora lo que se está manejando en tendencia con agentes virtuales es que aparte de que me generan o que me dan información, puedan accionar algo que genere una acción, que es que por ejemplo, que el mismo asistente me genere alguna cotización, me genere, despliegue alguna tarea interna de crear algo en un CRM, que me genere, o sea, que ya se vuelva accionable, como mencionábamos en la parte de ese slide, es donde puedan asistir, descargar y también que puedan hacer más activo la parte de un asistente, que no solamente sea darme información, sino que también pueda ahora accionar, manejarse como si fuera un asistente, pero que ya ahora lo que hace es que me genera acciones en base a los casos de uso que yo tenga en ese entrenamiento. Entonces, en esta parte, Gary, quizá hay algo, pero si quieres complementar, pero ese es básicamente a muy alto nivel lo que los agentes van a hacer ahora, que en base a un flujo de negocio que yo tenga, conversacional, sea un asistente, vamos a un ejemplo muy eh, común, un asistente virtual que me está respondiendo a preguntas frecuentes, ahora que por detrás del asistente me pueda generar, por ejemplo, una cotización, o me pueda crear un lead en un CRM, o me pueda hacer algo que normalmente un asistente tradicional no hace, sino ya solo ve un agente, como tal presencial. Eso es lo que básicamente es lo que va a ayudar en la parte laboral en el siguiente año y va a ser tendencia según lo que nos dicen las estadísticas de asistentes a agentes. Espero que haya sido respondida a tu pregunta, Anthony, y gracias por la interacción. Perfecto. Y bueno, creo que no tenemos más consultas. Eso sería todo. De verdad que muchas gracias por acompañarnos a un webinar más de GBM y los invitamos a que puedan unirse. Tenemos una serie de webinars en noviembre, finales de noviembre y diciembre de los Tech Trends 2025. Entonces, súper invitados a que todos se puedan unir e inscribir. Yo les voy a dejar por acá el enlace para que puedan entrar a los webinars de GBM. Y aparte de eso, también veo que tienen proyectado un código QR. Entonces, Jimmy, no sé si quieres explicarles un poquito más a las personas para que también puedan Claro,
este momento escanearlo. Claro que sí. Este código QR los va a dirigir a la página oficial de GM de portafolio de Data and AI, donde está nuestro portafolio de inteligencia artificial, también de data analítica, para que lo puedan tener y compartirlo. Y ahí pues no quiero leer, pero está nuestra oferta que también está en nuestra página oficial de toda la oferta de nuestra vertical de inteligencia artificial disponible para ustedes, que pueden pues tener con toda confianza, contactarnos para poder apoyarlos en base a esas ofertas que tenemos disponibles para ustedes. Perfecto, entonces igual invitados a que todas puedan aprovechar y puedan escanear de una vez el código para que nos acompañen y puedan ver toda la información que tenemos ahí. Igualmente les recordamos que vamos a compartirles esta grabación de este webinar para que lo puedan repasar y les va a estar llegando por correo electrónico junto con el documento de la presentación. Jimmy y Gary, adelante, pueden despedirse de su público virtual. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estamos a disposición para poder, si quieren ver un poco más detalladamente tema interesante de la gobernanza, disponibles para ustedes ahí por medio de todo el equipo comercial de IBM. Y pues Gary, no sé si también quisieras también ahí despedirte también con unas palabras para nuestra audiencia. Claro, claro, no, pues agradecerle a cada uno de ustedes por haber participado en este webinar. La verdad es un tema muy interesante, es un tema muy importante para nuestras empresas, pero también para encarar al cliente, darle esa milla extra, esa milla adicional de decir, no solo tenemos un asistente que responde que sí nos funciona bien, sino ya poder gobernar esos modelos, ya poder dar esa información de, sí, nuestros modelos funcionan bastante bien. Y pues nada, agradecer el espacio, agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y nada más que despedirme y que puedan seguir viendo los próximos webinars. Gracias. Bueno, gracias Jimmy, gracias Gary, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto.